Muy buenas Hola a tardes, todos, ¿cómo ¿qué están? Dios los tal? bendiga. Qué alegría. A ver, hasta hace exactamente un segundo el que aparece ahí del otro lado. Ahí el invitado del encuentro de hoy no estaba, no sé qué pasó, pero bueno, Dios en su providencia hizo que en el segundo final, antes de que terminara el video de apertura, apareciera el querido amigo Ezequiel Rossini. Bueno, hoy estoy sin mi querida esposa Valeria, pero como verán estoy excelentemente bien acompañado por dos queridísimos amigos y colegas, la pastora Florencia Ambraida, aquí a mi izquierda o derecha, y acá abajo lo tengo a mi colega, pastor, psicólogo, padre, adorador, entre muchas otras cosas, mi querido amigo Ezequiel Rossini, a quien le voy a dar 2 segundos más para terminar de acomodarse, que lo veo ahí transpirando, que entró ahí por gracia. Dicen que primero las damas, así que primero la saludo a mi querida amiga y colega, la pastora Florencia Ambraida. Flor, ¿cómo estás? Hola Sebi, buenas tardes, hola Ese, y ahí hola a todo el público acá en el chat que se están conectando a esta tarde de adolescencia, de socorro, socorro señor, tengo un hijo adolescente, así que estamos ahí con mucha expectativa. La mejor etapa de la vida para mí, soy apasionada de los adolescentes, así que me encanta estar acá. Gracias por la invitación. Muy bien, ya la mayoría la conocen, Flor, pastora de la iglesia, pastora de adolescentes, junto con su esposo Ezequiel, madre de Sofi, a quien todavía le falta bastante para la adolescencia, pero bueno, a nivel espiritual podemos decir que Flor es madre de muchos adolescentes, ¿no? de la iglesia. Y bueno, paso ahora sí, después de haber saludado a la dama, a saludar y darle la bienvenida al caballero, al invitado del día. También muchos ya lo conocen, ha estado en cuanto evento hemos organizado como iglesia, clínicas pastorales, campamentos, cultos. Bueno, es nuestro comodín, ¿no? El tipo juega en toda la cancha. Mi querido colega y amigo, pastor, psicólogo, adorador, Ezequiel Rossini. Te tenemos, vamos todavía. ¿Qué pasó, Rossini? A ver, Hay contanos. que ver. Lo tuyo no es la Yo, ustedes tecnología, están ¿no? Me parece escuchando que... bien, me ven bien, me escuchan bien, porque yo me veo como pixelado ahí abajo, no sé. A ver, ahora te quedaste Quedé colgado. tildado, pero sí, quedé tildado. Ahí, y ¿me escuchan? No. Ustedes me ven todo de lado y no me escuchan. Más o menos, se te escucha igual que se te ve. Claro, claro, un mal comienzo sería. para, para, para. Bueno, Tendré que salir. mientras se te escuche bien, sepan entender, Ezequiel Rossini es de La Plata, provincia de Buenos Es de Aires, ¿sí? Trenquelauquen. De Trenquelauquen. Bueno, alguna mala tenía que tener, ¿no? Dentro Y de sus bueno, pero múltiples virtudes y talentos, no lo veo muy no, pero amigo no de la sé, vos sabés que, tecnología. de hecho acabo de terminar porque estoy en la oficina. Acá estuve hasta recién atendiendo gente y la estuve atendiendo online. Así que, y lo más bien, por eso te preguntaba, viste, si tal vez era una cuestión acá del modem, que tengo que arreglarlo, no hay problema, quédense tranquilos. Nada para que me escuchen bien. Después, si me ven mal, no importa. Lo importante es que me escuchen bien. Si me escuchan bien, ya está. Bueno, ahí se te Bueno, sí. escucha. Ahí se te escucha, así que, bueno, son nuestro invitado del día, así que procuraremos, dentro de las posibilidades, que salgas bien, y si no, bueno, te aprovecharemos en los Dale. momentos que el internet ahí de La Plata lo permita. Ahí de tu lado, tratá de hacer Dale. todo para que funcione. De este lado, como siempre, lo tenemos al maestro Carlos Paz. Gracias, Charlie, siempre asistiéndonos. Así que bueno, vamos a meternos en el tema que nos convoca y vamos a hacer un solo encuentro de adolescentes, que fue el que tuvimos el jueves pasado. Si no pudieron participar, véanlo. Estuvimos con mi esposa Valeria introduciendo este tema que es enorme. Socorro, tengo un hijo adolescente, qué es lo que tenemos que hacer como padres, cómo lidiar con las problemáticas normales de esta etapa
de la vida, pero bueno, hubo un montón de preguntas y nos quedaron temas pendientes, así que decidimos hacer un encuentro más, la parte 2, ¿sí? Socorro, tengo un hijo adolescente 2.0, la continuación. Y al igual que en el encuentro del jueves pasado, queremos habilitar para cuánta pregunta haya, la pueden hacer en el chat o en la plataforma que está apareciendo en pantalla, que es www.menti.com. Con ese código, el beneficio de Menti es que las preguntas son totalmente anónimas, ¿sí? Siempre en cuestiones de familia o paternidad hay ciertas preguntas que quizás nos resultan, nos dan un poco de vergüenza hacerlas en público, en el chat, ¿no? El jueves pasado surgieron varias preguntas muy íntimas, muy personales. Así que lo bueno de esta plataforma es que nadie se va a enterar quién sos, quién es el que está preguntando. Tienen total libertad, con total confidencialidad para hacer las preguntas que quieran a nosotros, a Ezequiel. Queremos que aprovechen este tiempo, así que cualquier cosa que les esté preocupando, cargando o interrogantes que tengan respecto a la adolescencia, respecto a una situación puntual que están atravesando con sus hijos adolescentes, o un nieto, o un sobrino, se meten ahí en la página, hacen la pregunta con total tranquilidad, confianza, que son preguntas anónimas, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si ya se acomodó el internet ahí de La Plata. Ezequiel, padre de dos. Acá está la hinchada de La Plata, sí, está la hinchada de La Plata, Lore, que está saludando, y también David, el Tucu, que dice, che, el internet en La Plata funciona perfecto, el problema de Ezequiel, dice, estaban ahí saliendo a defender. Pero yo andaba bien, entré en contacto con ellos. Es el MUFA, bueno, es el MUFA. Vamos a orar para que funcione. Bueno, vamos a ver si lo podemos aprovechar, y si no, Flor, le damos nosotros y que Ezequiel participe en el chat, ahí que chatee lo que tenga para decir. Bueno, decía, aprovecho estos minutos a ver si logra acomodar ahí el internet. Padre de dos hijos hermosos, ahí de Isidro y de Francisca. También a él todavía le queda bastante para entrar en esta etapa maravillosa de ser padres de adolescentes, pero bueno, también entiende mucho de la materia como profesional, como psicólogo que atiende en las problemáticas de los adolescentes, y también como pastor que ministra en conferencias para jóvenes, adolescentes, campamentos, ¿no? En un ministerio pastoral que también tiene su foco en esa franja etaria. Así que bueno, vamos, que ahora sí va a funcionar, ¿sí? Exactamente en el momento en el que tiene que empezar a hablar, se va a solucionar internet, así como logró entrar un minuto antes. ¿Estás ahí, ese? ¿Sí? Yo estoy acá, lo que pasa que es eso, es decir, claro, no depende de mí, yo no tengo ni idea para cómo del módem, de computación, de redes. Estoy solo en la oficina y en toda la clínica. Si te parece, vuelvo a entrar. Tal vez es eso, ¿viste? Entonces entro en internet y no hay ningún inconveniente. Si te parece, me dan 5 minutos. Yo entro, dale. le damos para adelante. Arrancamos nosotros con Flor y te damos ahí 5 minutos o lo que necesites para entrar, así podemos aprovecharte, que de verdad es una alegría poder tenerte. Así que dale, desconectate y arrancamos con Flor. Muy bien, Flor, Socorro, tengo un hijo adolescente. Sí, no vamos a repetir todo, hacer el repaso de todo lo que compartimos con Vale el jueves pasado, pero sí nos quedó un tema pendiente que es muy importante, ¿no? Entender la adolescencia de hoy, ¿no? Yo tengo 43 años ya, quizás muchos que nos están viendo tengan aún más años, y el mundo cambió por completo, ¿no? De lo que era la adolescencia hace, no 30 años atrás, 10 años atrás, o 15 o 20 años, o aún menos, ¿no? ¿Qué cambió, no? ¿Cuáles son las diferencias principales entre la adolescencia de antes y la de hoy? Contame, ahí Ezequiel nos va a hablar más de este tema, pero
desde tu observación pastoral, desde el trabajar día a día ahí en la pastoral con los adolescentes, ¿qué cambios ves o cuáles son esas aristas puntuales de los adolescentes de hoy que por ahí difieren de lo que fue mi adolescencia o la adolescencia de los padres que nos están viendo, ¿no? Sí, digamos, a partir de más o menos de los 80, se puede decir, se produce un fenómeno con, digamos, la era de la información, se puede decir, con Internet o lo que estudiamos como globalización y demás, que hizo que todos los procesos que antes llevaban mucho tiempo, hoy sean todos mucho más rápidos, ¿no? El acceso a la información, la conectividad, el poder, digamos, uno estar viendo ahora lo que está pasando en Taiwán o lo que fuera, hace que todos los procesos se hagan más rápido. Entonces, como que las brechas generacionales son mucho más aceleradas, por supuesto. Yo tengo 29 y aún así, digamos, hay algunas cosas que del código de alguien de 15 años más chico que yo, no los entiendo, y sí de alguien 15 años más grande que yo, porque ese proceso fue más lento, y entonces capaz me vinculo, soy más cercana en algunas cosas a Sebi, que me lleva capaz 15, 20 años, que a un chico de 13, aunque en realidad estoy en el medio. Entonces eso un poco responde a esto que dice Sebi, de que, son muchos los cambios. Y creo que una de las cosas que más afecta en este sentido es que, digamos, a nivel valores, como que uno presenta como cristiano, o a nivel expectativas de construcción a futuro y demás, todo eso fue cambiando tanto que lo que antes para uno era un modelo de éxito, un modelo de familia, cuando tal vez mis padres eran chicos, se decía, por ejemplo, no, esta persona es un amor, lo único que le falta es ser cristiano, pero tiene los mismos valores de familia, los mismos valores de matrimonio, de sexualidad, de economía, etcétera, y decís, bueno, no conoce al Señor, pero ya. Hoy los chicos, por ejemplo, se ven expuestos a un montón de otras cosas que son vistas como buenas, que antes eran diferentes. O sea, hoy un mismo docente le puede decir a un chico que está bien que, no sé, se alcoholice, por ejemplo, porque sí, la diversión, y te lo está diciendo un adulto que supuestamente es un referente y demás. Entonces hoy, digamos, la adolescencia se está viendo, está siendo atravesada, digamos, por cuestionamientos múltiples de todo lo que para nosotros era como, bueno, más o menos nos atraviesa a todos, es lo normal para todos, cristiano, budista, judío, ateo, más o menos todos tenemos los mismos valores, y hoy el mundo ha cambiado, digamos, se habla de esto de la posmodernidad, las relaciones líquidas y demás, que seguramente sí quiero hablar de eso, pero digamos, hoy ese fundamento sólido sobre el cual el adolescente construiría su vida, hoy es mucho más pantanoso, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, todo Sí. eso... Sí, no solo los cambios a nivel individual, ¿no? De cómo el chico piensa y crece, sino los cambios a nivel familiar. Hoy la realidad, las últimas estadísticas de la Argentina señalan que solo el 35% de las familias en la Argentina son familias típicas, nucleares, con papá y mamá, es decir, el otro 65% o bien son familias incompletas, monoparentales, ¿no? Donde los chicos o se crían solo con la mamá o solo con el papá, o bien familias ensambladas, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco, ¿no? Se calcula aproximadamente, hablando de adolescencia, también los datos según el último censo, el 40%, escuchá esto, Flor, y seguramente vos tenés las estadísticas dentro del grupo de adolescentes de la iglesia, que puede variar un poco el número, porque bueno, es un contexto cristiano, ¿no? Con el valor de la familia, y donde hay quizás muchas familias bien constituidas, pero seguramente los datos, la estadística de la iglesia no varía mucho, ¿no? El 40% de los adolescentes en la Argentina pertenecen a hogares incompletos o monoparentales, es decir, el chico vive o solo con la madre o solo con el padre, o si están divorciados, un tiempo con el padre y otro tiempo con la madre. Y el 10% de los adolescentes pertenecen a familias ensambladas. En resumen, por lo menos la mitad, y si no es la mitad, un poco más de la mitad de los adolescentes no crecen o no pertenecen a un hogar típico nuclear con papá, mamá y los hermanos. Cosa que obviamente, de nuevo, no 100 años atrás, 30, 40 años atrás o 20 años atrás no era así.
Así que, digamos, la diferencia en la adolescencia no tiene que ver solo con los cambios culturales, esto de la exposición a la tecnología o cómo los chicos hoy perciben el mundo, sino que hay cambios de base que tienen que ver con el contexto y cómo crecen. Y bueno, obviamente eso repercute o contagia al entorno, ¿no? Y bueno, ni que Sí, tal hablar. cual. Sí, y ni que hablar, poné si querés, Charlie, la placa que sigue, de la adolescentización de nuestra cultura, ¿no? La sociedad donde la juventud, la adolescencia se levanta como el ideal, el modelo a seguir, y donde todos, los cuarentones, los cincuentones y aún sesentones o setentones anhelan ser adolescentes o le escapan al envejecimiento y bueno, tienen eso como ideal, ¿no? El vestirse como un adolescente, como un joven y bueno, ¿cómo repercute eso en la paternidad, ¿no? Hablábamos el otro día con Vale, ese afán de ponerse a la par, ¿no? En vez de tener una relación asimétrica como debe ser, ¿no? Uno como padre, como autoridad, marcando la cancha, poniendo límites, los padres que se rebajan a ser un amigote más o una amiga más de la hija o del hijo, ¿no? Sí, tal cual. Ah, bueno, ahí se suma ese que también tenía mucho para decir de eso, pero yo me acuerdo que una vez en la facultad me habían hablado de esto como del adolescente como una pelotita de tenis contra un frontón, ¿no? Que necesita ese frontón y por más de que uno como adulto o como padre se cansa de ser, digamos, golpeado, por decir una forma, porque va y va y va, si ese frontón no está, la pelotita se pierde, ¿no? Y entonces justamente es un poco, creo que ese tenía para hablar esto de la adolescentización de nuestra sociedad, como si no aparecen esos frontones, ¿no? Esos modelos, esas cuestiones sólidas sobre las cuales decir me identifico y edifico a partir de esa identificación, si eso no aparece, digamos, cuánto más difícil se torna la construcción de una identidad sólida. Muy bien, ahí volvió Ezequiel, vamos a ver si se lo escucha bien, si se lo El oye tema es bien. sí, se me escuche bien. Si se me escucha bien, estamos adelante. ¿Se me escucha bien? Arranca vos, a ver. Arrancá y cualquier cosa, si vemos que no camina, Dale, escúchame, ¿de qué arrancaremos otro estuvieron día. hablando recién? Perdí ahí un poquito, llegué sobre la parte donde llegamos a la adolescentización, sí, un poquito de la sociedad, y estaban haciendo un poco la comparación, digamos, de modernidad. Estaba... A ver te escuchamos, a ver. Estaban justo en la comparación entre modernidad, posmodernidad, en eso, ¿no? Justo para entender un poco lo que es presente hoy, que es como algo fundamental, ¿no? Para entender un poco la adolescencia actual. Toda la parte de recién que, bueno, justo llegaron a la adolescentización de la sociedad, pero justamente lo que eso significa que en la modernidad, me sumo que Flor ya venía diciendo, el ideal social es realmente otro al de hoy, ¿sí? El ideal social era llegar a la madurez, ser un adulto, ¿no? Digamos, entonces, en igualdad es completamente otra, estamos en una adolescentización social, que el ideal colectivo al que todos quieren ser, etcétera, son los propios jóvenes y los propios adolescentes. Entonces, digamos, lo dificulta aún el pasaje de la adolescente a la vida adulta. Ahí escuchan o no. Se te escucha medio cortado, vamos a probar, si Sí. téngannos paciencia, vamos a probar 5 minutitos más a ver si podemos salvar la participación de ese que se apartó hoy el día para estar, Dale. pero bueno, si no se puede, no se puede y lo dejaremos No para... pasa nada. Se te venía escuchando bien, pero... Acá nuestro productor dice que lo llamemos por teléfono, dice Carlitos Paz, y que hable como si fuera la radio. No sé qué te parece, Sebi. Y bueno, vamos a intentar a ver si lo podemos Capaz sacar por que ahí.
más fluido. Pero bueno, sí, justamente mientras seguí llama, hablábamos de esto, ¿no? De en una sociedad donde el adolescente se vuelve como un modelo a seguir en el sentido de todos queremos ser eso, digamos, todos queremos ser adolescentes, aparentar adolescencia, usar lo mismo. Es muy difícil para el adolescente justamente encontrar un modelo diferente para construir una identidad, ¿no? Entonces, bueno, en eso estábamos, a eso íbamos con lo de adolescentización de la sociedad, que capaz era una palabra medio difícil, pero bueno, ahí estamos. Pero bueno, mientras ahí llamamos, saludo a los que están ahí, Saraim, Diana Decker, Noemí Daza, bueno, ahí el Tucu, ahí fiel de Iglesia Vida Sobrenatural, Cristina, así que bueno, ¿vos ahí lo estás llamando, Sebio? No, le estoy dando, miren, quédense ahí, vamos a hacer así. Le vamos a dar la chance de 5 minutos a ver si logra conectarse bien de nuevo, reiniciar el router y lo vemos por pantalla. Y si no, bueno, lo llamaremos y haremos más un programa, una clase de contestar preguntas. Poné de nuevo, Charlie, ahí el link de Menti, ¿sí? La página que estamos usando para responder las preguntas de forma totalmente anónima. A ver, ahí está. Ahí está fluyendo la transmisión. A ver. Sí, está en 4G, así que... 4G Me va a ver qué. mal la cámara, pero conecté con el celu porque no sé qué está pasando, chicos. Disculpen, pero créanme que para mí también es súper traumático esto. No se van a creer que... Mira ahí, se te ve bien, se te Pará. escucha bien, así que adelante. Aguante el 4G. No, ahí los intercesores, por favor, dile el centro que sigan intercediendo fuerte, así no se cae, los de La Plata, todo así persiste bien el celular y bueno, podemos conversar. Bueno, Disculpen que me perdí toda la primera parte. Bueno. Listo, arrancamos de nuevo. Ahora sí, estamos listos para arrancar. Bueno, Dale. rápido, resumiendo ahí Sí. toda esa primera parte, ¿no? Porque la pregunta de los padres o la inquietud es, bueno, no entiendo a mi hijo adolescente, lo que le pasa por la cabeza, cuando yo era chico no era así, los cambios en el mundo. De nuevo, ¿qué diferencias hay entre la adolescencia de antes, no de 20 años atrás, sino tu adolescencia con 40 años o la mía, que tengo 43? ¿Qué diferencia hay entre esa adolescencia y la adolescencia? Sí, creo que, digamos, para poder pensar esa diferencia en términos generales, lo que tendríamos que pensar es digamos, dos épocas que chocan, ¿no? Digamos, que se continúan, ¿sí? Que una va integrando a la otra, pero que, digamos, que en definitiva terminan chocando en cuanto a la percepción de la vida, etcétera, ¿no? Y ahí aparecen la famosa modernidad y posmodernidad, ¿no? Digamos, nosotros fuimos como el colatazo final, digamos, de esa modernidad, ¿no? De la familia moderna, la adolescencia moderna, etcétera. Después vino todo lo demás, que de golpe para nosotros por momentos hasta es inentendible, ¿no? Porque como hoy decía Flor, una de las grandes diferencias entre modernidad y posmodernidad es la velocidad, el vértigo, ¿no? De golpe, antiguamente una generación se contabilizaba cada 30, 40 años, ¿sí? Por la dinámica del movimiento, el vértigo era completamente otro. Hoy por hoy la generación la tenemos que contabilizar, no sé, en 10 años yo ya no entiendo ni los modos, ni las costumbres, ni un montón de cosas de la generación contigua, la que me continúa, ¿no? Hay un montón de cosas que uno siente que se pierden, ¿no? Por eso es tan importante para mí justamente el mensaje de la Iglesia del legado generacional, de trabajar interconectados generacionalmente, etcétera. Me parece que eso es fundamental para que la Iglesia además se mantenga actualizada, ¿sí? Entre comillas, pero es fundamental. Uno de los grandes cambios tiene que ver con ese, el vértigo con el que se vive. De golpe hoy una generación pasa muy rápido, ¿sí? En segundo lugar, las metas claras de la modernidad. Yo creo que cualquiera de nosotros enseguida, cuando hacemos memoria, ¿cuál era el objetivo? Mis papás me decían, bueno, yo sabía que tenía que casarme, ¿no? Son cosas que uno tenía un poquito por delante. Bueno, casarse, formar una familia, recibirse, si te recibías, que era la clave para el ascenso social, te iba a ir bien, ¿no? Era un poco el discurso que uno recibió, la formación, etcétera. Digamos, la meta eran claras, o entrar a laburar en un lugar, sí, digamos, esto ya tiene que ver un poquito por encima de nosotros, laburar un trabajo que en general es el trabajo, fábrica,
empresa en la que entraba, en general te jubilabas ahí, te iba bien ahí, etcétera. Con la posmodernidad, justamente todo eso cambió. Pasamos de las metas claras a la liquidez propia de la posmodernidad. Muchos trabajos, digamos, en periodos de tiempo prolongados, muchos no terminan el trabajo donde iniciaron, digamos, tenés que tener otro tipo de cintura. Las metas ya no están claras. ¿Por qué? Porque todo lo que era un valor para nosotros de golpe hoy se ve cuestionado, ¿no? Digamos, el concepto de familia tal y como nosotros la conocíamos y esa a la que aspirábamos de golpe hoy se ve cuestionada. Eso lo vamos a ver después seguramente más adelante, porque eso es fundamental para entender al sujeto adolescente contemporáneo, que es mi hijo, es el que está ahí en casa, es ese que de golpe me cuesta decodificar, ¿no? De eso se trata. Entonces, de golpe, claro, un montón de cuestiones que para nosotros eran fundamentales, no sé, el estudio como clave para el ascenso social, y hoy se ve cuestionado en un país como Argentina, ¿o no? Es así. Entonces, de golpe, el sujeto posmoderno, el adolescente, digamos, de este tiempo, y bueno, tiene un montón de cuestiones que tiene que resolver que nosotros tal vez no teníamos que resolver, ¿sí? Y tiene que lidiar ¿con qué? Con la liquidez, con toda la complejidad que eso justamente introduce, esto que Flor hoy escuché que dijo al pasar, esta cosa de no poder darle una base segura, ¿no? Eso es clave, eso es fundamental. Otra de las cosas que fueron reformuladas es justamente el concepto de familia clásica. La familia clásica de que aunque nos llevábamos, no sé, se tiraban de los pelos, revoleaban algún plato, pero al final de todo, ¿viste? Papá y mamá terminaban juntos, los hermanos todos, nos casábamos y así íbamos generación tras generación. Esa familia clásica claramente fue reformulada, cuestionada. La misma iglesia está pensando, digamos, la familia nuevamente, porque tenemos que estar a la altura de poder dar respuesta, digamos, a las necesidades que van llegando, digamos, a nuestras congregaciones, etcétera. Pero esa familia clásica hoy podríamos decir que es una institución casi estallada, digamos, somos el caso, somos el bicho raro, ¿no? Sí, sí. Ahí no sé si llegaste a escuchar, estabas ahí tratando de conectarte, compartía unas estadísticas en Argentina, ya está comprobado según el último censo que la mitad y un poco más de la mitad de los adolescentes en la Argentina pertenecen o crecen en hogares o monoparentales incompletos o con la mamá o con el papá o en familias ensambladas, es decir, somos minoría los que tuvimos la bendición, el privilegio de crecer en una familia nuclear, como bien decís, aún con sus problemas, sus imperfecciones, como las hay en toda familia, pero bueno, en un contexto medianamente sano, ¿no? Y aún los que pertenecen a un hogar nuclear, puede que tengan a papá y a mamá, pero eso no significa que estén presentes. Hoy una de las grandes pandemias es la de orfandad funcional, es decir, padres que están presentes desde lo físico, pero ausentes en sus funciones parentales, normativas, nutritivas. Y bueno, hace poco escribí un artículo en Facebook que habla de eso, ¿no? Aún las series en Netflix hoy reflejan esa realidad, ¿no? Esta Cobra Kai, la continuación de Karate Kid, que los dos muestra huérfanos. Los dos hordas de huérfanos, ¿no? adolescentes deambulando por la vida sin ningún marco de referencia, aún teniendo a papá y a mamá, que de nuevo tampoco es garantía de nada, ¿no? No, y los dos maestros que enseñan a los niños, digamos, o a los jóvenes, estos, los adolescentes que también están medio sin brújula y sin norte, digamos, ¿no? También son dos personas que han padecido la orfandad, digamos, y la han sufrido, digamos, con padres ausentes o figuras parentales que la verdad son hasta por momentos violentas. Decir que aparece el señor Miyagi, que bueno, un poco viene a redimir una función paterna enclenque, pero, pero bueno, en general sí es así como decís, pero yo creo que digamos, lo que terminan mostrando estas series es un poquito el estado generalizado, digamos. Vos pensás que se hacen para el consumo, no solo para naturalizar, sino para que la gente se identifique. Cuando algo es un fenómeno masivo, que tiene altos niveles de rating, etcétera, porque tiene altos niveles de aceptación y de identificación. Es decir, evidentemente hay altos niveles de orfandad social, ¿sí? Que hacen que uno lo consuma sin criticarlo y sin ver esto que vos viste. Vos lo viste porque venís primero con la paternidad sana, completa y perfecta de Dios. Nuestras vidas han sido marcadas por esa paternidad, entonces nos permiten ver cosas que uno no vería sin ese cristal, ¿no? De la gracia de Dios y la paternidad de Dios. Y también uno viene de un hogar, digamos, que se pudo mantener sano, ensamblado, estable, ¿sí? Ahora, no es como vos decís, en la estadística, incluso dentro de las propias congregaciones, es decir, no es la historia de todos esta,
¿sí? Y no significa claramente, eso lo queremos decir, que Dios no nos ama igual, digamos, Dios tiene propósito para vos y tu familia en algún momento se atravesó un proceso de crisis, lo que sea, ¿sí? Ahora, estamos pensando el contexto del adolescente hoy, digamos, ¿en qué contexto el adolescente promedio de Argentina tiene que construir su identidad, su subjetividad? Digamos, de eso estamos hablando justamente en esta hora y en eso estamos pensando, ¿no? Ahora, lo de la familia. Lo otro, Sebi, a mí me parece muy importante, es esto que aparecía sobre el final cuando hoy me conecté, lo de la adolescentización de la sociedad, ¿no? Digamos, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en la sociedad clásica, ¿sí? El objetivo de la vida de alguien, ¿cuál era? Era ser adulto para ahí poder vivir, desarrollar tu proyecto de vida. ¿Por qué? Porque cuando vos te convertías en adulto, ¿sí? Pasabas a qué? A conquistar todos los objetivos que te habían transmitido por años, que eran los que vos tenías que tener. Es justamente la familia, hacer la carrera, tener mi trabajo, mi profesión, ser padre, etcétera, ¿sí? Hoy nos encontramos con que el ideal social, colectivo, ¿no? Ese que todos están procurando, ¿cuál es? Justamente, digamos, el adolescente mismo. Entonces nos encontramos con un montón de adultos, entre los que estoy yo también, me hago cargo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tratamos de mantenernos siempre lo más jóvenes posible. Vamos, no vayamos para allá. Nos tenemos que mantener con la pilchita, el chupín. Yo uso los chupines, ¿viste? Trato de llevarlos con la mayor dignidad posible, ¿no? Yo me paro el pelito para arriba, así me... Claro, porque hay una fobia a envejecer. Hay Hay una foto que me mandaste, no sé si es de Sí, tu ahí está. abuelo, tu bisabuelo, y si la Mandá, tenés, sí, Charlie, ahí la foto, poné está la foto, me buenísima. llamó la atención, ¿qué es tu abuelo materno, Es tu mi abuelo abuelo paterno? paterno, es mi abuelo paterno, es Vicente Rossini. Ahí está, ahora les Ahí cuento la está, historia de esa Vicente. foto. Ahí Bueno, a les ver, cuento vamos a la hacer historia. un juego con el chat, los que nos están ahí escuchando, viendo. ¿Cuántos Exactamente. años creen que tiene Vicente Rossini en esta foto? A ver. Pero de verdad, ¿eh? ¿Cuántos años le dan? Es decir, en esa foto, ¿qué foto? Que es una foto donde vos lo ves muy pintona y te das cuenta de dónde vengo yo, viste, toda esta cosa carilinda viene de mi abuelo Vicente. Bueno, ¿cuántos años tiene mi abuelo Vicente? ¿Sí? En esa foto que vos lo estás viendo ahí, ¿sí? El que está ahí. Vos pensás, mi abuelo Vicente vino finales de la década del 30, principio del 40, ahí vino a Argentina, ¿sí? Y en Argentina se saca esa foto, ¿viste? Bueno, no sé si en Argentina o en Italia, pero se saca esa foto en un momento. Ahora, ¿qué edad tiene ahí mi abuelo? Bueno, a ver, yo le doy por lo menos 30, 30 y pico, no sé, 34, 35, no sé qué dice la gente ahí en el chat, Flor. No lo Está escucho a muteada, Florcita. Flor. A ver. Está muteada, Floch. Acá dice Ahí está. 42, 30, cerca de 40, 38, 30, 35, 44. Bueno, impecable, porque a mí me pareció lo mismo. Yo 36. cuando encuentro la foto, además color sepia, ¿viste? Con todo lo que eso implica, ya te da como un aire de viejo, ¿no? Digamos, ¿viste? Esto es como muy, vamos a decir clásico así, ¿viste? Le da como un viejo, no, clásico, ¿no? Entonces, digo, le pregunto ahí a la gente de mi casa, a mi familia, le digo, che, ¿cuántos años tenía el abuelo en esta foto? Pregunto, ¿no? Y me dijeron 18 años tenía el abuelo en esa foto, ¿no? Tremendo. Entonces, 18. 18 años. ¿Qué pasa? En esa época, digamos, el ideal social al que vos aspirabas y al que te querías parecer era el de una persona adulta. ¿Por qué? Porque ser adulto era la realización misma de una persona, era eso a lo que podíamos aspirar. Hoy por hoy, digamos, justamente el modelo es completamente otro. Entonces están todas las divas y los divos, estos que tienen una fobia a envejecer, quieren luchar contra la arruga, no queremos ser eternamente jóvenes, ¿no? Entonces vienen todas las compañías de cremas, no estoy en contra del uso de cremas, por favor usen las cremas, no hay problema con eso, pero digo, hay toda una industria alrededor de mantener fuertemente ahí el ideal que es el adolescente mismo. Entonces imagínate que para cualquier adolescente promedio hoy, el pasaje a la edad adulta es muy complejo, porque además de todas las cosas de las que hablábamos hoy, le tenemos que sumar que el ideal social contemporáneo de nuestra sociedad es el adolescente mismo. Entonces eso le supone una exigencia extra.
¿sí? Una exigencia extra. Obviamente, todo esto que estamos hablando, no es que nuestros pibes lo piensan, no es que ni nosotros a veces lo pensamos, ahora lo estamos pensando juntos, para que entendamos un poco cuáles son los movimientos internos y los desafíos que tienen nuestros chicos, nuestras chicas hoy. Seguro. Ahora, ese, te hago una pregunta como padre adolescente, ¿no? Sí. Como padre de un hijo de 17 que le falta un año para llegar a la edad de tu abuelo Vicente. O sea, ¿qué me estás diciendo vos? ¿Qué hago? Le muestro la foto de Vicente Rossini y le digo, Ezequiel, el año que viene te quiero igual a Vicente, peinado a la gomina, con bigotes, con un traje puesto, o sea, todo bien la descripción de la realidad, del mundo en el que vivimos, pero bueno, ¿qué hago yo como padre? No, yo creo que está bueno justamente todo esto que estamos conversando para que uno de los grandes errores que tenemos a veces los adultos es la dificultad para decodificar a nuestro hijo adolescente, ¿sí? O nuestra hija adolescente. Entonces, entender un poquitito cuál es el contexto, cuáles son las cosas que se juegan en la cabeza de nuestros chicos, cuáles son los conflictos internos que pueden llegar a estar teniendo, ¿sí? No solo traumas, porque, viste, en general, enseguida vamos ahí, viste, el trauma, eso que lo lesionó, le hizo mal, no, bueno, hay cosas que no son ni traumáticas ni necesariamente le hicieron mal, pero que sí están en la cabeza y en la subjetividad y en la identidad de nuestros chicos, viste. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Claramente no le vamos a decir, mira, vos te tenés que vestir como Vicente Rossini, no, porque pobrecito quedaría completamente anacrónico, no es la idea, ¿sí? Pero sí lo que creo es que tenemos que ayudarlos a construir una idea de futuro, ¿sí? Y este es otro de los temas que hoy quería hablar, que es el proyecto identificatorio, que es algo fundamental, ¿sí? Para cualquier persona. Y nuestros chicos están en ese momento, ¿sí? Del armado de justamente este proyecto identificatorio. Y no es un tema menor, por eso lo quiero remarcar hoy, ¿sí? Miren, la adolescencia debe ser entendida como una etapa que supone una exigencia de trabajo psíquico. Acá ya me meto un poco más con la cuestión psicológica, me pongo un poquito en plan profe, ya que implica reordenamientos y reorganizaciones internos y como toda exigencia implica tiempo, esfuerzo y energía. Seguramente muchos de los que están acá han escuchado hablar de los duelos, ¿sí? Primero la palabra duelo todos, pero de los duelos que el adolescente debe transitar, ¿sí? Todo trabajo de duelo, psíquicamente hablando, es un esfuerzo energético, ¿sí? Es un esfuerzo que el aparato psíquico hace para elaborar, ¿qué cosa? Una pérdida. Eso requiere tiempo y energía, como cualquier trabajo, ¿sí? Ahora, en la adolescencia hay una sucesión de duelos que están presentes, ¿sí? Es una etapa donde tenés que resignificar el cuerpo, ¿sí? Que se empieza a cambiar, muta, ya no es el cuerpo de niñez, ¿sí? Tenés que resignificar tu historia de niño, porque ya no te sirve para la etapa que viene. Hay cosas que tengo que lograr integrar, hay cosas que tengo que asimilar de lo nuevo. Quedás en una especie de zona transicional, donde no sos ni tan grande para, ni tan chiquito ya para otras cosas, ¿no? Entonces, vos estás en un momento, en una etapa de construcción y de elaboración psíquica profunda. Por eso es una etapa tan sustancial y tan significativa e importante, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto del proyecto identificatorio? Que es otro de los grandes desafíos que se tienen en esta etapa, ¿sí? Es la autoconstrucción, escuchá, después si querés te lo mando para que le pueda llegar a alguno que desee tenerlo, después les interpreto el concepto igual. Es la autoconstrucción permanente del yo por el yo, necesaria para que esta instancia psíquica, porque el yo, eso que llamamos yo, viste, que parece que, no sé, que lo nombramos en 2 segundos, eso lleva tiempo, hermano. Eso lleva tiempo, ¿sí? Y es el resultado de un proceso. Esa instancia psíquica pueda proyectarse en un movimiento temporal, proyección de la que depende la propia existencia del yo. Miren, el proyecto identificatorio es la construcción de una imagen ideal del yo que el yo se propone a sí mismo. Imagen que en un espejo, diría Piero Lanier, que es la autora de este concepto, podría aparecer como reflejo del que mira. ¿Qué quiero decir con todo esto que no se entiende nada cuando yo lo leo ahí? Es así. Vos, tu yo, ¿sí? Esa instancia psíquica, vos, tu subjetividad, tu identidad, ¿sí? Vos tenés que lograr armar y construir una representación interna de lo que querés ser, de lo que ese yo quiere llegar a ser en el futuro. ¿Qué me gustaría llegar a ser a mí? Y esto es fundamental, porque tener un proyecto significa que a nuestra identidad, subjetividad,
digamos, que en nuestra propia historia, todo la introducimos en una temporalidad muy importante, que es la del proyecto de vida, la del futuro. Es decir, la idea es que nuestros jóvenes están en un momento donde tienen que definir, ¿sí?, qué van a hacer. Y para eso lo que tienen que construir y elaborar es una representación sana de sí mismos. ¿Sí? ¿Qué me gustaría hacer hacia adelante? ¿Hacia dónde apunto? ¿Cuáles son los objetivos de mi vida? ¿Sí? ¿Cuál es el proyecto identificatorio? Es algo que me va a convocar, con lo que me identifico, que me entusiasma, que me llama hacia adelante. ¿Sí? Es algo que me convoca a eso, a trabajar, ¿no? A proyectarme al futuro. Ahora, esa construcción de un proyecto identificatorio, si sano, etcétera, saludable, no ocurre por ósmosis. Y es acá donde aparece nuestro rol. Que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestras adolescentes se puedan ver en un futuro saludable, se puedan ver de determinada manera, etcétera, no va a ocurrir por ósmosis. ¿Sí? Tenemos un rol y una función esencial a desempeñar y a desarrollar en relación a eso. ¿Sí? Ahí son fundamentales los dichos y las palabras, por ejemplo, que rodean el desarrollo de una persona, sus vivencias, los vínculos que logra establecer y la riqueza o pobreza que extraiga de esos vínculos, ¿sí? A ver, de todo eso el adolescente, digamos, vos también cuando fuiste adolescente, cualquiera de nosotros extrae elementos, materias primas, ¿para qué? Para justamente construir una idea de sí mismo a futuro, que parece algo sencillo, pero vos sabés qué pasa, que no es tan simple de encontrar. En general lo que uno se termina encontrando en la clínica o en el trabajo con los chicos o en la conversación incluso con nuestros chicos a veces en nuestras congregaciones, es una representación de sí mismo muy diluida, ¿no? Como muy venida a menos. Es decir, cuando yo tengo eso, ¿no? Muy diluido, muy venido a menos, muy roto, digamos, estoy frente a justamente un proyecto identificatorio que no es sano, que no me convoca a nada. Entonces, la consecuencia final, ¿cuál es? Como nada me convoca, no hay nada que me entusiasme y hacia adelante no veo nada y no me puedo ver de una manera puntual, no sé, exitosa, por ejemplo, entonces no voy a trabajar para eso, no lo puedo hacer, me siento inhabilitado. Y tampoco es loco pensarlo en un país como Argentina eso. Sí, sí. Ahí quería agregar tenemos que eliminar el mito de adolescente igual apatía, ¿no? O ese estigma social que a veces existe. No hay persona más apasionada en el mundo y más idealista y con sueños grandes que un adolescente, ¿no? Si en algún momento están apáticos o desmotivados es porque todavía no encontraron ese ideal o ese sueño, ¿no? Y uno lo ve aún en series como estas que mencionábamos recién, de Cobra Kai u otras, si no encuentran ese significado o si no encuentran en su casa a un padre, una madre o un tutor o alguien que les ayude, decíamos el otro día con Vale, sin conocer todos estos vericuetos del proyecto identificatorio, ¿no? Decíamos que nuestro rol como padres es ayudarlos a construir el puente. ¿No? El puente Totalmente, como una metáfora totalmente. de nuestra tarea como padres, ¿no? De conectarlos desde su realidad actual al futuro, darles un horizonte, una proyección. Y si no lo encuentran en casa, ellos están ávidos, están buscando, no sé, un sensei de karate o alguien. Lamentablemente muchos adolescentes encuentran un constructor de puentes equivocado, ¿no? Que lo lleva y canaliza ese deseo de apasionarse por algo o en la delincuencia o en cosas malas o en cosas que por ahí no suman mucho, ¿no? Pero tenemos que desestigmatizar a los adolescentes como es un apático o no lo apasiona nada, porque en realidad es todo lo contrario. No, y además esto de la apatía es transversal a cualquier edad, cualquier etapa de la vida. Hay gente apática de cualquier edad, digamos, no es una cuestión claramente, como vos decís, de la adolescencia. Así que, de hecho, yo concuerdo con vos, creo que no hay etapa más entusiasta, apasionada que esta, ¿sí? Ahora, es verdad que te encontrás con adolescentes que pueden ser apáticos, pero la verdad, me parece que a veces somos un poquito injustos con ellos, ¿no? Digamos, esperamos demasiado. ¿Sabés qué le pedimos? Y ahora en un rato lo vamos a ver eso. Le pedimos que sean como nosotros, o sea, gente grande. Y eso no está bien. Tenemos que pedirles que sean los adolescentes que Dios soñó, punto. Pero que no pierdan eso, lo que son, ¿no? Y hay que aprender de ellos.
Y hay que disfrutarlo y hay que ayudarlo, ¿sabes qué? A disfrutar su adolescencia. Todo el tiempo le exigimos. Vos sabés que yo lo hacés naturalmente. Yo lo noto, por ejemplo, con Isidro, con mi hijo, ¿no? Más grande, 6 años tiene Isi, pero claro, ahora pasó a ser el hermano mayor. Y yo a veces lo trato como si no tuviese 6 años, como que espero que él resuelva cosas como alguien más grande, ¿viste? Pero él tiene 6 años, nada más. Y aunque haya una hermanita ahora, que Francisca, de 1 añito, y nosotros, por momento, claramente, te sentís que, pará, no damos abasto, Isi, por favor, ¿no? Pero de golpe yo me doy cuenta que a veces lo convocamos a tareas que no le corresponden. Y a eso mismo a veces que hacemos en casa con nuestros hijos, lo terminamos haciendo también con nuestros adolescentes, con los chicos que nos rodean o con el adolescente que tengo ahí. Espero demasiado de él, ¿no? En vez de esperar las cosas que se pueden esperar de un adolescente, ¿sí? Sí, Eh, también está bueno como distinguir en lo que decía Sebi, que el hecho de que no le interesen las cosas que para vos son interesantes no significa que sea claro, apático. O sea, también ese es, digamos, un poco lo hablaba en la semana pasada con Sebi Vale, pero un poco también entender, creo ahora, digamos, yo lo estoy experimentando desde el principio y ustedes cada vez más, que ser padre, madre es un esfuerzo, digamos, no es que es algo que, diga, bueno, ayúdame. No, digamos, uno tiene que esforzarse para acompañar al crecimiento de un hijo. Y entonces ese esfuerzo también va a demandar que vos te metas un segundo. Ese Golucio tiene 10.000 seguidores en TikTok. O sea, hay 10.000 personas que están viendo las cosas que hace ese. Y capaz que a él, a Sebi, no le interesa TikTok, pero eventualmente va a entrar a mirar a ver qué está poniendo, porque hay 10.000 tipos que le están. O sea, digo, capaz que no es apasionado por las cosas que más le apasionan a otra persona, pero es súper apasionado en su contenido de o TikTok. Tiro por no es ejemplo, apasionado con las cosas que me apasionaban a mí cuando era adolescente. Entonces ese es exacto. otro tema. Pero ¿cómo puede ser que al pibe no le guste pescar, ponele, Seba, que a ese no le guste? Bueno, que diste el ejemplo justo porque lo hemos compartido, ¿no? Que no me salió pescador el ese, ¿no? Y siguiendo lo que decía Flor, me salió TikToker, ¿no? Está ahí todo. Y es ahí donde yo me tengo que despegar de cómo lo haría yo, ¿no? Porque yo lo machaco, no, esto es una pavada, pero el pibe, no sé, está compartiendo mensajes cristianos y a través de un medio que no es el que yo usaría, no es el que me gusta, detesto con lo profundo de mi alma el TikTok, pero bueno, Sí, de nuevo, es la mirá, adolescencia. Pues, si fuera por mí, yo le pondría la foto de Vicente Rossini y le diría, cortate el pelo y así, así tenés que ser, así tenés que ser. claro. Y este es tu No, proyecto mirá, identificatorio. ese es todo. Acá tenemos una Sí. pregunta en el chat, Sebi, si te parece. Dice, ¿cómo ayudar a proyectar cuando la felicidad está en la adolescencia eterna? ¿Cómo ayudar yo como líder o como pastor o como padre a proyectar si en realidad el chico te va a decir, pero si todos quieren ser TikToker, ¿por qué yo voy a estudiar una carrera si ya llegué y tengo No, 17? ¿No? sí, digamos, me parece a mí que hay que mostrar un mundo adulto un poquito más luminoso del que venimos mostrando, ¿no? Digamos, en general, ¿qué ven los pibes cuando nos ven, ¿no? ¿Viste? Yo me lo planteo a veces como, no solo como psicólogo, como pastor. Los chicos de mi congregación, cuando nos ven a nosotros como pastores, ¿tienen ganas de ser pastores? ¿O ven eso y dicen, no, rajemos porque qué garrón, digamos, esto, ¿viste? Creo que tenemos que empezar a mostrar que la vida adulta tiene, ¿no? Tiene sus beneficios, está bueno. Ahora, si nos ven todo el tiempo pasándola mal, protestando, para colmo el bombardeo que tenés, etcétera, digamos, para el bombardeo que tenés, digamos, a nivel de ideal, ¿no? De adolescentización permanente, constante de la vida, etcétera. Bueno, ahí estamos fallando en primer lugar en no lograr ser una fuente de inspiración para nuestro adolescente o, no sé, nuestro hijo, nuestra hija adolescente, los adolescentes de la congregación que estemos teniendo, lo que sea, ¿sí? Y después, digamos, por eso me parece a mí también tan vital e importante lo que hace el pastor Dani González, ¿no? Enseñarles a proyectar, digamos, el valor del proyecto, el valor del esfuerzo, el valor de todo eso. Es decir, nosotros en ese sentido somos contraculturales, porque acá todo el mundo te dice, mira, la idea es trabajar poquito y ganar mucho. Yo toda la gente que conozco que gana mucho, trabaja mucho, no sé ustedes, en general es así. Entonces, también un poquito eso, principio de realidad, ¿no? Contra principio de placer, digamos, sería, ¿no? En términos psicológicos. Todo bien con el principio de placer,
Pero ¿sabés qué pasa? Que si vos vivís eludiendo el principio de realidad, tarde o temprano, la vas a pasar mal. Entonces, todo eso son valores, cosas que tengo que transmitir. Yo como padre, como madre, todo eso se lo tengo que enseñar, se lo tengo que transmitir, tengo que sentarme con él, tengo que enseñarle de verdad cómo es que funciona esto. Digamos, ¿no? Sin volverlo loco, pero sí enseñarle, ¿no? Mirá, esto se hace Sí, así, sí. hijo. No sé cómo lo ve Sí, y vos, algo Eva, pero... importante que decíamos con Vale el jueves pasado, pero es oportuno repetirlo, ¿no? Porque es la clave de todo en definitiva. El ejemplo, uno no da el ejemplo desde la perfección, porque todos tenemos nuestros rayos, nuestras historias, sino que uno como padre, ya sea en un hogar constituido por papá, mamá, o sea que seas madre soltera o padre soltero, como sea tu hogar, el ejemplo se da desde la coherencia, ¿no? Los chicos, los adolescentes tienen una sensibilidad especial, no solo para verte, sino para olfatearte, ¿no? Y cuando ellos olfatean esto que decías, una vida que por ahí no es perfecta, pero soy feliz, soy responsable, me muestro responsable, no me rebajo a su altura, tengo actitudes maduras, como decía también Flor, que lo mencionamos el jueves pasado, soy un frontón, no una pared donde todo rebota, donde no me podés manipular y me mantengo firme en aquellas cosas que sé que son las mejores para vos. Eso los chicos lo ven, lo olfatean y corresponden a esa coherencia, ¿no? Y van a querer decir, bueno, yo quiero eso también para mi vida, quiero proyectar un hogar, ¿no? Y cuando no lo tienen en casa, bueno, la complementariedad, ¿no? La familia de la iglesia, la familia de la fe como complemento y apoyo para que todos los chicos puedan tener un modelo sano de futuro, de familia, ¿no? Justo hoy estaba escuchando un mensaje muy lindo que me pasó Flor ahí de Andy Stanley, que justo está hablando de paternidad, y contaba la historia de un chico que creció en una familia totalmente disfuncional, sin modelos, hasta que un fin de semana se lo lleva a una familia de la iglesia y él dice, por primera vez vi un padre presente, vi una familia que no era perfecta, pero que funcionaba. Y ahí me cayó la ficha y dije, yo quiero eso. Y no fue hasta que lo vi que lo anhelé y creí que era posible, que existía. Hasta ese momento no lo tenía registrado en mi horizonte, en mi Bueno, mapa mental, esto porque para que... mi familia era caos, era desorden, era gritos, ah, era un desastre, ¿no? Esto que acabas de decir es fundamental, porque, mira, vuelvo al proyecto identificatorio, a ver, así se cierra la idea. Es cómo yo me veo a futuro. Entonces, es esto que acabas de decir, es una representación a futuro de mí mismo. Es eso a lo que voy a apuntar, ¿se entiende? Es eso, es eso. Entonces, es fundamental eso, ayudarlos a verse, ¿no? Digamos, incluso a esto, hablar de estos temas. Porque cuando vos hablás los ayudás a verse de manera anticipada, ¿no? Y que se puedan ver a sí mismos capaces, hombres y mujeres, capaces de desarrollar una carrera, aprender un oficio, formar a un hogar, llevar adelante un emprendimiento, etcétera. Eso es fundamental, ¿sí? Para que justamente este proyecto identificatorio se consolide, ¿no? Y eso requiere lo que decía Flor hoy también, digamos, un rol activo, un papel protagónico por parte de los padres, que somos aquellos que tal vez no le vamos a armar el puente, pero le vamos a proveer todo lo necesario para que ellos lo puedan construir, porque ahí está la cuestión. Digamos, hay cosas que no vamos a poder resolver por ellos, pero sí hay cosas que les podemos proveer a nivel de la autoestima, afirmarlos, bendecirlos, enseñarles sabiduría, que es todo esto que Sebio decía, enseñarle, mirá, hijo, se vive así, mirá, hija, es por este camino, va por este lado, ¿eh? Y enseñarles también, vamos a decirlo con toda la letra, la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios acerca de cómo tenemos que vivir, si hay tanto en la Escritura para que ellos, digamos, puedan desarrollar una vida. El primer interesado en que nuestros adolescentes, hijos, hijas, chicos de la iglesia, chicas de la iglesia, desarrollen un proyecto de vida exitoso, lindo, pleno, es Dios. Él es el papá por excelencia que los quiere bien y que quiere lo mejor para ellos. Así que, sí, es un poco todo esto que decíamos, me parece lo que Ahí contesta la le pregunta. voy a dar a Flor, que la tengo ahí Dale, medio calladita. Y si querés, mira, ahora continuamos de esta forma, porque ya hay algunas preguntas acá en el Menti, algunas muy como interesantes quieras. y profundas. Voy a una pregunta, Flor, después vos ese, si querés ya desarrollar lo último que tenías y vamos a las Dale, dale, preguntas. dale. La pregunta para Flor, ¿no? Recién hablábamos del tema de la pasión. Vos, Flor, tenés ahí tus hijos e hijas espirituales, adolescentes de la iglesia, no son un grupo apasionado, son un grupo hiperarchi apasionado
Y bueno, ustedes como padres espirituales hay dos ejes, ¿no? Dos temas que han trabajado desde siempre y seguirán trabajando porque son los temas nucleares centrales en la adolescencia y que tienen que ver con esto del proyecto identificatorio, que son identidad y propósito, ¿no? Y se les machaca y se les mete esto hasta la médula, bueno, ¿quién soy y a dónde voy? Y el futuro que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo como padres? ¿No? Porque de nuevo, la responsabilidad primaria en la formación y en meterle estos temas hasta la médula a los hijos es de nosotros como padres. Después la iglesia es el apoyo complementario o la que viene a ocupar ese rol cuando no hay una familia que afirme y que forje en los chicos esa pasión. Pero bueno, ¿cómo podemos como padres, ¿no? Vos como pastora de adolescentes que trabajan estos temas permanentemente, forjar en nuestros hijos estas dos cosas, ¿no? Identidad y propósito, identidad y propósito, identidad y propósito. Sí, recién cuando ese hablaba, lo primero que venía a mi mente es que la palabra dice que Dios ubica a los solitarios en familia. Y yo sé que del otro lado hay un montón de personas que me dicen, sí, eso es lo ideal, pues si yo estuviera con mi esposo, pero yo soy una mamá soltera, o sí, eso sería perfecto si mi matrimonio funcionara. Y la realidad es que el modelo que Dios eligió para traer su reino a la tierra es la iglesia. ¿Sí? Él se trabaja, siempre lo decimos, él obra de forma encarnacional a través de la iglesia. Entonces, si vos estás escuchando todo esto y decís, pero yo no tengo herramientas, yo no puedo, yo no sé, Dios te puso en una familia y me acuerdo una vez que vino Sixto Porras a darnos una capacitación a los líderes y hablábamos un poco esto de las familias ensambladas, también con la estadística de que dio Sebi, de las familias, entre comillas, disfuncionales, ¿no? Que casi el 50% de los adolescentes crece en esa disfuncionalidad aparente. Y él decía la importancia de que Jesús sea tu plenitud, que Él es nuestra funcionalidad, a pesar de la situación en la que te estás tocando vivir. Si vos sos una mamá que está sola y que está lidiando con un montón de cosas con tus hijos adolescentes, Él es tu plenitud y Él te puso en una familia. Entonces, bueno, para eso estamos. Y respondiendo ahí a la pregunta de Sebi, ¿no? Nosotros trabajamos esto, ¿no? Porque Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Y ese es nuestro modelo. Jesús es nuestro proyecto identificatorio, ¿no? Y entonces, cuando como familia edificamos nuestra casa sobre esa roca, ya no necesito yo tener, tal vez yo no tengo todos los ladrillos, porque no me los dieron, porque tampoco los papás de mis papás se los dieron a mis papás y ellos no supieron cómo dármelo y como siempre decimos, están en la silla de ruedas y es como decirle que yo siempre le digo esto a los chicos, vos no le puedes pedir a tu papá que salga corriendo porque está en una silla de ruedas. Entonces emocionalmente hay un montón de cosas que pasan que uno no puede y aunque quiere a veces no puede. Entonces Jesús es el hombre perfecto, el proyecto perfecto y es con quien nos identificamos y a partir de donde construimos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el primer paso como familia es eso, es poner al Señor como la roca sobre la cual uno edifica la casa, sobre la cual uno edifica su paternidad. Y entonces cuando Él es la roca, empezamos a buscar justamente eso, ¿no? Imitar al Señor. Uno a veces decís, bueno, Jesús nunca enseñó cómo ser padre de adolescentes, pero sí Jesús nos enseñó cómo amar al otro como a nosotros mismos. Y entonces el paradigma en la casa empieza a ser diferente, porque es una cultura de honra, no es una cultura de respeto. Entonces, creo que ahí el primer paso es eso, el Señor pone a los solitarios en familia, es involucrarte en la vida de la iglesia, involucrarte en la consejería, en los grupos café, porque nos ayudamos mutuamente. Creo que el jueves pasado Sebi y Vale decían esto de la importancia de tener parejas amigas con padres con hijos adolescentes para poder juntos, digamos, descargarnos y hablar y recibir consejo. Y edificar la identidad de nuestros hijos y el propósito de nuestros hijos a partir de el varón perfecto que es Jesús, ¿no? Y cuando planteamos eso ya todo es un poco más ameno. Después va a ir dependiendo obviamente de la vida de cada chico y de cómo cada uno, acá no hay fórmulas, ¿no? Cada uno va viviendo su adolescencia, su infancia y su adolescencia de maneras tan diversas que para lo que a algunos sale naturalmente, para otros es mucho más, requiere mucho más trabajo, pero bueno, justamente, ¿no? Las palabras de afirmación
lo que los papás dicen. A veces, el otro día escuchaba esto que me pareció espectacular y es, el sarcasmo no funciona con tus hijos adolescentes, ¿no? Parece una pavada, pero lo que nosotros como papás, o ustedes como papás de adolescentes dicen, pesa un montón. Y vos decís, pero le entra por un oído, todo lo que yo digo le entra por un oído y le sale por el otro. No, pesa un montón. Lo que dice mi mamá acerca de mí, lo que dice mi papá acerca de mí, pesa mucho y pesa para toda la vida, ¿sí? Entonces, a veces son pequeñas cosas, ¿no? Yo te digo, bueno, ¿cómo construir la identidad de mi hijo? Y te puedo hablar sobre un montón de cosas, pero a veces son pequeñas cosas, ¿no? Las palabras de afirmación, es el tratar con honra a la persona, tratarlo como otro ser humano, no como un proyecto de persona, sino como una persona que ya está entera y que está construyendo un futuro. Digamos, prestarle nuestras fortalezas y no remarcar todo el tiempo sus debilidades. Si tu hijo se equivoca, no es decirle, te equivocaste, es cómo te ayudo juntos, yo ya soy grande, yo ya pasé por eso, cómo podemos juntos remendar eso, es afirmar todo el tiempo, es hacer lo que el Señor hizo con nosotros. Creo que en eso tenemos ejemplo de sobra, ¿no? Cuando el Señor nos vio con nuestra identidad caída, no se quedó en el trono, sino que bajó y se hizo hombre y se identificó con nosotros, ¿no? Y vino y dijo, somos iguales, vamos a vivirla juntos y vamos a caminar esto juntos. Te escuchaba y me Perfecto. acordaba, te escuchaba y me acordaba de Winnicott. ¿Te acordás que él hablaba de un ambiente facilitador, ¿no? Digamos, en el desarrollo del niño, digamos, ¿no? Y uno cuando lo piensa la iglesia como un hogar, como la casa de Dios, un hogar donde hay un papá que convoca y reúne a todos sus hijos, digamos, ¿no? Que ahí estamos como familia y concurrimos y ahí crecemos y nos desarrollamos, ¿no? Tiene toda la dinámica propia de un hogar maravilloso, del que extrae todo esto que Flor decía, que es justamente es el ambiente más saludable, donde cualquier persona puede desarrollarse, crecer, digamos, ¿no? Es el ambiente lo suficientemente bueno como para que alguien se desarrolle y crezca, ¿no? Y otra de las cosas que se me venía a la cabeza para sumarle a todo esto hermoso que dijo Flor, ¿sí? Es generar un lugar de confianza. Yo creo que esto es clave. Padres que escuchen, ¿sí? Es decir, estamos muy a veces interesados en lo que tenemos que decir, en lo que ellos tienen que escuchar, ¿sí? Y no estamos tan interesados en escucharlos nosotros, como si no tuviesen nada que decir. Entonces, lo que es bueno, por eso después yo tengo trabajo, digamos, porque yo recibo a estos chicos y los escucho, digamos, ¿no? Y se me paga para eso. Y a veces sanan porque simplemente, empáticamente los escucho, los entiendo, ¿no? Y cuando los escucho, ¿qué es lo que escucho? Es cómo ellos están posicionados subjetivamente frente a las cosas. Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que vos hablás, lo que termina por demostrar es dónde está ubicado tu corazón en el mapa de tu vida. Entonces, cuando vos escuchás a alguien hablar, incluso tu hijo, tu hija, adolescente, sabés qué les pasa con las cosas que están viviendo. Y saber qué les pasa es fundamental. ¿Para qué? Para ayudarlos a reubicarse en lugares que sean correctos si estuviese ubicado en un lugar incorrecto. Si de golpe está roto a nivel de la autoestima, algo le pasa, se siente que no es lo suficientemente bueno, qué bueno poder escucharlo uno y de golpe aprovechar, como decía Flor hoy, para valorizarlo, para recordarle lo bueno que es, los recursos que tiene, lo que uno ve como papá en él, ¿no? Digamos, ayudarlo a construir esa idea de futuro, y esa subjetividad que también en el momento de la adolescencia, esto es muy importante, está en plena etapa de organización, por eso se habla de organización y no de estructura psíquica en ese momento. Digamos, hay algo que está ocurriendo todavía, que no está del todo consolidado, ¿sí? Pero bueno, quería sumar eso a lo de Florcita, que estaba buenísimo todo lo que aportó. Muy bien, ese está pasando el tiempo, pasa volando la hora y media. Hay algunas preguntas acá en el Menti. Aprovechenlo a Ezequiel, lo tenemos hoy, el psicólogo, como ya se darán cuenta, experto en el tema, así que cualquier pregunta que quieran hacerle a él o a nosotros con Flor, aprovechen para hacerla acá en el Menti. Si te parece ese, te damos 10 minutos para terminar de desarrollarlo, Sí, lo que dale, querías dale. compartir. Dos Y cosas, vamos solamente dos a cosas. Dale, las sumo dos preguntas. Dale. cosas, ¿sí? Porque arrancamos ahí un poco con tropiezo, así que, pero les voy a sumar dos cosas. Además de lo del proyecto identificatoria, la etapa adolescente es un momento de tomar la palabra, ¿sí? Y esto es muy importante que lo entendamos. Tiene que ver con que toda vida va a ser un tránsito. ¿Y el tránsito qué hace cuál es? De la dependencia a la independencia. Una independencia que nunca va a ser absoluta,
¿sí? Pero en definitiva, el camino que vamos a realizar toda persona es ese, de la dependencia a la independencia. En el inicio, vos, yo, todos nosotros somos hablados por un otro. Nosotros no hablamos, no sabemos nada. Vos nacés, sos chiquitito y hay un otro que te interpreta. Hay un otro que interpreta ese sonidito que hiciste y dice de golpe, debe tener hambre, dice, ¿no? Es decir, debe tener hambre. Entonces, ¿qué hace? Te da el pecho, ¿no? Y te alimenta. O de golpe dice, no, le duele la pancita. Es decir, esto sucede con todos nosotros. Hay un otro que en el inicio nos interpreta, que habla, ¿sí? Por nosotros. Es decir, en el inicio somos hablados por otros. Eso ocurre durante toda la niñez. Te visten, te dicen qué hacer, a dónde va, qué está bien, qué está mal, etc. Ahora, cuando llega la adolescencia, viene un momento muy importante, que es el momento de tomar la palabra, ¿sí? A eso se le llama en psicología justamente esto, tomar la palabra, ¿sí? Es decir, dejás de ser hablado por otros para empezar a hablar por vos mismo. ¿Qué me pasa a mí? Con los mandatos familiares, las cosas que hasta hoy me enseñaron, los valores que yo tengo, los emblemas identificatorios que mantuve, digamos, hacia dónde voy a orientar mi vida, qué es lo que me pasa con esto. Es decir, a partir de ahí viene este momento que es justamente, ¿no? Un momento que incluso puede ser complejo, porque se vive a veces como una confrontación generacional. Esto que muchos llaman la rebeldía adolescente, no es la simple rebeldía, por eso están todos los adolescentes. Es algo que es necesario en el desarrollo de una persona. Es el momento donde vos te repensás y decir, ¿qué? A ver, serían como los pibes, ¿no? ¿Qué onda con todo esto que a mí me transmitieron hasta hoy? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿No? Es el momento Mi hijo ya no me repite mi discurso, no repite como loro lo que le digo, claro, ya piensa por sí mismo. sus propios argumentos. Claro, exactamente, piensa por sí mismo este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Viste? Está loco, decís vos, porque claro, ahí empieza el problema, porque ahí es donde empieza a ocurrir lo que hablamos hoy, la velocidad de los cambios, etcétera. De golpe, ese nene que uno tenía ahí, lo empezás a desconocer. Pero no es que lo desconocés porque no es tu hijo, lo desconocés porque de golpe te notás que estás distanciado en formas de percepción de la vida, en gustos. Yo me acuerdo una obsesión que tenía mi papá conmigo, ¿sabés cuál era? Me quería peinar. Yo era grande, ¿viste? Le digo, salí, y le decía yo, ¿qué me vas a peinar? Yo me peinaba todo parado, así, ¿viste? Despeinado, como nos peinábamos nosotros. Y mi hijo decía, me quería venir con un peine, ¿viste? El peine, ese que te dolía cuando te lo pasaban. Y me quería peinar, así estás bien, así estás bien. Me decía, no, así no estoy bien. Porque yo no me siento a gusto, porque yo sé cómo me quiero peinar, sé cómo quiero lucir, sé qué me quiero comprar, sé qué pienso de la vida. Bueno, este es un momento muy importante, que es el momento de tomar la palabra y es clave en el desarrollo y crecimiento de una persona. Ahora, lo otro que es muy importante y que quiero transmitirles hoy y que les quede ahí por las dudas, es que el capital más importante de la adolescencia, ese que no tiene que perder, es la inmadurez. Y que la única solución para la inmadurez es el paso del tiempo. Eso no lo podemos apresurar, no lo podemos producir con nuestros propios medios. De hecho, si lo producimos por nuestros propios medios, pobres nuestros pibes, porque estarán ingresando a una falsa madurez. Y ese es un gran error, ¿sí? Miren, según este autor Winnicott, ¿no? Les tiro otra frase muy linda. La inmadurez es un rasgo precioso, dice, de la escena adolescente que contiene los rasgos más estimulantes de una persona. Escuchen, el pensamiento creativo, los sentimientos nuevos y frescos, ideas para un nuevo modo de vivir. Según Donald Winnicott, de acá viene una frase que Florcita hace unos años también anotó, dice, la sociedad necesita ser sacudida por las aspiraciones de quienes no tienen responsabilidades. ¡Oh! Espectacular. A ver, Digamos, déjame codificar un poco esto que está diciendo, que es muy psicológico. Sí. Voy a hacer la gran Fantino. Vos me estás diciendo que como padre tengo que darle permiso a mis hijos para que sean pavos. O sea, ¿eso es lo que me estás diciendo? Que sea, no, pará, porque, ¿ves? Hoy, ahí no son vagos, son adolescentes. Es decir, ellos tienen que tener... Pagos no, pavos. Pau, sí. No pasa nada. De hecho, no se preocupen. Es parte del capital que ellos tienen emocional. ¿Cómo le vamos a exigir que sean maduros si son adolescentes? Digamos, dejemos que disfruten esta etapa, que ya va a haber tiempo para ser adulto, maduro, desarrollar un montón de cosas, comprometerse más con la vida, etcétera. De hecho, esto último que acabo de decir, yo lo pensaba hoy un poquito. Y mi vida hoy, si bien hago un montón de cosas, pero
voy de casa al trabajo, trabajo, corro detrás de las obligaciones, y eso realmente, ¿sí? Me ha quitado mucha creatividad. Esa es la verdad. Entonces, claramente yo necesito de esos que tienen ese espacio que claramente se levantan y dicen, no, esto no está tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque además son idealistas, ¿no? Cosa que es buenísima. ¿Qué significa eso? Que todavía no han sido golpeados como muchos de nosotros, ¿no? Y ya hemos sido decepcionados, desilusionados, ¿no? Fíjate, ni hablemos en Argentina, ¿no? Que todo argentino promedio, digamos, creo que después de los 40 o en 35, 40, fantaseó con irse del país, no sé por qué, pero nos vive sucediendo, ¿no? Bueno, a nuestros Sí, chicos no les algo pasa clave eso. que decíamos con Vale el jueves pasado, fundamental, recordar nuestra adolescencia, recordar cuando éramos adolescentes, ¿no? Claro. Por ahí no existía TikTok, pero padres, desempolven los VHS y véanse cuando se filmaban. Yo tengo unos videos a los 3, a los 14 que Flor algunos los vio, los conoce. Ese era yo, ¿no? Entonces, qué bien nos Bueno, hace recordar nuestra adolescencia. Me acordaba, dale pues. Sebi, viste, en el libro que leíamos del ayuno de Jesús de Lu Engle, que dice, ay del que apaga el fuego del Nazareo, ¿no? ¿Te acordás que Sí, vos me habías sí. pasado esa frase? Y un poco eso, ¿no? Como padres, a veces uno, como, no te enganches tanto, ¿viste? Como, no, porque esto es re injusto, porque sí, como me dicen, vale, no, güey, pero vos vas a ver cuando crezca, le vas a... No, sí, la verdad que sí, tal cual es re justo. ¿Y vos qué harías? ¿Qué se te ocurre? Total, si después, digamos, lo lleva a cabo buenísimo, y si no, no pasa nada, pero digamos, Sí, sí. no apagues ese fuego, no apagues esa creatividad, no te pongas en... no le discutas todo, si bien a veces, muchas veces también vienen a probar, ¿no? A propósito, como de, no, me voy a teñir de azul. En serio, mira, capaz que después no se tiñe, pero te está probando también, ¿no? Entonces, como que a veces los papás se enganchan mucho con toda la pequeña cosita, que la cosa, y a veces necesitamos ser nosotros esos avivadores del fuego. Y muchas veces a Bueno, mí me pasa la que viene y dice, Flor, tengo un juego que está buenísimo, dale, buenísimo, lo hacemos. Después capaz que es medio irrealizable o que hay un montón de cosas que hay que cambiar. Porque yo ya me pongo como, no, pero dejale que los juegos lo van a hacer los líderes porque vos no sabés nada, ya pierde, les estoy apagando el fuego, ¿no? bueno, ojo, por una forma buena de alentar el fuego, ¿cuál es? Digamos, en casa, por ejemplo, ¿no? Y que el adulto sea adulto y haga adulto. Esto también que decía Flor, ¿no? Un poco hoy de la pared, ¿se acuerdan lo de la pared? ¿No? Eso que hablaba de ser como un frontón. Digamos, claramente desdramatizar, como dice acá Flor recién, desdramatizar un poquito las situaciones, ¿sí? No rasgarse la vestidura cada vez que los chicos proponen algo que hasta parece descabellado. Y en segundo lugar, digamos, lo podés hacer bien, ¿sí? Poner un límite, digamos, y ser el adulto en casa, ¿no? Digamos, y no bajarte de ese lugar. ¿Por qué? Porque el riesgo justamente, ¿cuál es ahí? Si vos te bajás del lugar y aplicás de tu lugar de adulto, ¿sí? Te tenés que bancar la confrontación, eso te lo tenés que bancar, tenés que entender que es parte de tu rol. Esa tarea no la puede hacer otro. Y si vos no la haces, el adolescente va a acceder justamente a una falsa madurez. Y ahí es un drama, porque está bien, yo entiendo si de golpe la vida te colocó en una situación así, a veces sucede, fallece alguien, hay un cambio muy fuerte en el sistema llamado familia, entonces se reubican las piezas, lamentablemente es necesario que nuestros chicos tengan que empezar a hacer tareas de adulto porque no quedó otra, fue muy difícil, pero digamos, si todo eso no es necesario, digamos, lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Es que nuestros chicos no accedan a una falsa madurez, que entiendan cuál es su lugar, que no imposten un rol de adulto, que no se la quieran dar de grandes cuando no son grandes, que entiendan que son lo que son, ¿sí? Y para que ellos entiendan que son lo que son, tienen que saber quiénes somos nosotros. Y ahí es fundamental que mantengamos eso, nuestro sistema de valores, de creencias, defendemos lo que pensamos, mirá, no, va por acá, esto no estamos de acuerdo con esto, ¿sí? Y estamos hablando siempre de límites que son coherentes y sanos, ¿sí? Y el tema de los límites es un tema que tiene mala prensa, porque uno asocia el límite con el no, y el no es negatividad, ¿no? Parece que no, ¿viste? Incluso hasta tenemos miedo de poner límites, porque tenemos miedo de que si ponemos límites, le decimos a alguien que no, lo lastimemos a veces. Hay todo un tema que tenemos con los límites muy complejo. Sin embargo, si vamos a la escritura, cuando Dios crea todo y lo ve hermoso y perfecto, dice la palabra, ¿sabes qué había dentro de esa creación que él había hecho hermosa, perfecta? Un límite. Dijo, de este árbol no comen. No, es decir, los límites son fundamentales, digamos, son muy importantes para el desarrollo de la subjetividad y del proyecto de vida de una persona. No es un tema menor. Así que el tema de respetar la inmadurez, ¿sí? Entender que es un capital que ellos tienen y no querer
adelantarla y anticiparla y apresurarla, eso no. En segundo lugar, lo que le dije hoy, entender que es un momento de tomar la palabra, así que es un momento de repensarse mucho y va a haber. Es decir, va a haber momentos donde te van a cuestionar, eso tomalo como algo natural, eso va a suceder, dalo por sentado, ¿sí? Que no se te caiga el mundo si tu hijo, tu hija de golpe te está cuestionando algunas cosas, creo que es el momento de resignificar muchas. Y lo tercero, alentalo en este proceso del armado y construcción de un proyecto identificatorio, ¿sí? Con palabras buenas, bendecilo, proveele ahí validación, ¿no? Proveele límites que también los necesita para poder crecer, desarrollarse, proyectarse, no sé, todo esto que habla, y ayudarlo a verse de manera anticipada en un futuro realizable, exitoso, etcétera. Ahí está, Seba, un poquito un resumen, así nos queda tiempo para Perfecto, las perfecto. preguntas. Y vean todo lo del jueves pasado, que ahí tienen, digamos, la receta y la bajada práctica de lo que tenemos que hacer como padres, ¿no? Es una etapa como todas, las de la vida, las de la bendita labor de ser padres, que tiene sus desafíos, sus complejidades, pero también sus cosas hermosas. Hoy escuchaba también una frase muy linda referida a la paternidad en cualquier edad, ¿no? Decía, los días parecen largos, pero los años se hacen cortos, ¿no? Entonces, padres de adolescentes, papá, mamá, estén en esta etapa metidos de pleno, disfrutándola, valiéndose de todos estos recursos, fortaleciendo su rostro, ¿no? Que sea ese frontón, pidiéndole mucha sabiduría a Dios. Uno puede leer todos los libros, yo he estudiado el tema, estoy estudiando ahora, estoy haciendo un posgrado de familias ensambladas para entender también el contexto en el que la mayoría de los chicos hoy están creciendo, pero no hay dos casos iguales, ¿no? Y uno tiene, conforme su realidad, ¿no? Uno tiene un ideal y buscar ese ideal y leerse los libros y estar presente y amar y poner límites y valorar a los chicos, hablarles, profetizarles, pero bueno, dentro de mi realidad, valerme, ¿no? de los recursos que el Señor me dio y ser paciente y flexible y disfrutar esta etapa, ¿no? Cuando uno se mentaliza, tengo que amar a mis hijos con todo lo que implica la palabra amor, la presencia, los límites, el estímulo, bueno, todo lo que estuvo compartiendo de nuevo, lejos de transformarse en una etapa traumática, a pesar de las complejidades que tiene, es parte de ese proceso de la vida y no te va a pasar que vas a llegar a los... ya te crecieron, se fueron, el nido vacío, uy, cómo añoro esos días donde nos peleábamos por pavadas o mi hija adolescente me confrontaba, saber disfrutar de esta etapa también. Muy bien, no sé, Flor, ahí si en el chat hay alguna pregunta o comentario, si no quiero hacer, no nos queda mucho tiempo, una que figura acá en Menti, y gracias a quien hizo esta pregunta porque está exponiendo un tema muy personal, muy íntimo. Dice, la novia de mi hijo está embarazada, ella tiene 15, él, o sea, el hijo de la persona es una mujer, entiendo la que pregunta, el hijo de ella tiene 17 y ella, la novia del hijo y la madre, no quieren tenerlo y yo, la mamá de él, del hijo, a pesar del error que cometió, sí queremos que nazca, ¿no? ¿Qué hacemos? Estoy desesperada. Bueno, es una realidad, ¿no? El tema del embarazo adolescente que lamentablemente está afectando a tantas familias y a tantas chicas. Se trabó Sebi, ¿no? Se trabó Sebi, sí, se trabó Sebi. Okay. Mirá. Era para vos la pregunta igual, ese, así que avanzá. Sí, digamos, creo que lo que tienen que hacer es un poquito eso que vienen haciendo, ¿no? La recomendación de tenerlo, digamos, de mostrar ese deseo por tener ese niño, entender también que Dios lo ama, hacer todo lo posible para que la mamá de la nena y esa nena, porque son muy chiquitos, puedan entender el valor de esa vida, ¿sí? Puedan recapacitar. Creo que es ese
que ese es un poquito nuestro rol, ¿no? Digamos. Claramente después sobre el final están las responsabilidades personales, etcétera, pero creo que uno en estos casos tiene que plantarse en el lugar que considera correcto y en nuestro caso nosotros ajustamos nuestra vida a la palabra de Dios, así que me parece que lo que están haciendo en este momento, tratar de convencer, de que entren en razón, de que, no sé, ¿no? De evacuar toda duda, todo temor al futuro, entender que esa vida que está ahí en ese vientre tiene un propósito para Dios, que es amado por Dios. Digamos, creo que eso es lo que tienen que seguir haciendo y tienen que seguir insistiendo con eso. Acá me ha pasado en el consultorio tener gente que de golpe, sí, dejan embarazada a su novia, son jovencitos, y uno lo que ha tratado siempre de hacer desde acá es reforzar justamente esta óptica que es la nuestra, defender la vida desde la concepción, no sé, ayudarlos a creer que van a poder construir una historia, un futuro. De hecho, mira, yo soy el resultado del embarazo de 2 adolescentes. Yo soy el primer hijo de antes, además, 18 y 17 años, ¿no? La primera vez que mis papás estuvieron juntos, ahí quedó embarazada mi mamá de mí, sin embargo decidieron tenerme, ¿no? Así que yo creo fuertemente en esto. Así que creo que en este sentido, tienen que plantarse en el lugar donde están, que es del lado del corazón de Dios, y sugerir esto, aconsejar en esta dirección, tratar de eliminar todo miedo, todo temor que pueda llegar a tener esta adolescente de cara al futuro, porque seguramente esto es muy ansiógeno y le produce mucho, mucho miedo. Así que les diría que sigan haciendo esto, ¿sí? Y en cuanto al error que cometieron, etcétera, bueno, hay que abrazar, hay que amar, hay que abrazarlos y hay que contenerlos, ¿no? Creo que uno de los grandes errores que a veces cometemos es expulsarlos de la casa, haciéndoles sentir que se equivocaron y que de alguna manera no nos defraudaron, porque, no sé, mirá, fuiste en contra de todos nuestros principios, nuestros valores cristianos, viste, contra nuestros... No, es decir, no, nos defraudaste. No, creo que es un gran error porque justamente en vez de convocarlos a venir a ser abrazados y venir cerquita a nuestro, sin quererlo, con eso lo que terminamos haciendo es pateándolo fuera de la casa de papá. Así que lo que queda también ahí es abrazarlos, hacerlos sentir amados, hacerlos sentir que van a estar acompañados, que no van a estar solos, que su maternidad no va a ser solo una cuestión de ellos, sino que ustedes como familia ampliada también van a estar, que no van a faltar. Bueno, todo este conjunto de cosas son cosas que uno puede hacer en una situación de este calibre, ¿no? Perfecto, sí, no llegué a escucharte entero, justo se me cortó, creo que ahora estoy saliendo bien, perdón, ahí fue todo medio accidentado. Pero bueno, yo lo que le diría a esta mamá, primero, bueno, lo que decía Ezequiel, a tu hijo, abrazarlo, amarlo, darle una aceptación, un amor incondicional y lo mismo a la novia de tu hijo. No sé qué cercanía por ahí tiene esta mamá que hizo la pregunta con la novia del hijo y con la mamá de la novia, que es la que está presionando a la novia del hijo para que aborte, ¿no? Creo que es fundamental ahí tu influencia como la madre, en este caso, pro vida, desde el amor, desde la aceptación, rodearlos y decirles, miren chicos, por lo menos de mi lado, como madre en este caso del padre de la criatura, sepan que como familia vamos a brindarle todos el apoyo, la contención para que su hijito pueda crecer, su hijito, su hijita, bien, sin que le falte nada. Bueno, ahí creer que tu influencia de amor y de restauración y provida va a pesar más que la de la familia de la novia, que por lo que aparece acá en la pregunta, están más en una posición abortiva, ¿no? Entonces, confiar, ¿no? Esto es como lo que dicen, lo que dependa de ustedes, procuren todo para la paz, hablar con tu hijo, hablar con la novia del hijo, y si tenés acceso a la mamá de la novia de tu hijo, también, no sé, tener una charla, si no se puede hacer presencial por la situación, vía Zoom o, no sé, hacer todo y sobre todo orar, interceder, ¿no? Aquello que a veces con las palabras no se logra, creer en el poder de la oración, cancelando ahí
todo consejo de muerte, todo consejo errado y cubriendo ahí ese embarazo, ¿no? Pero es clave lo que decía Ezequiel, ¿no? Siempre de una aproximación del amor, de la restauración, ¿no? Y Ujú. recalcando esto, mira, Sí, hijo, mira. y es más, comunicacionalmente también, agotar todas las instancias, pero todo desde un lenguaje de honor, de honra, como decía hoy Flor, me parece que eso es muy importante. Tenés que dar por sentado que va a haber tensión en algunas conversaciones, eso va a ser así, pero uno no se tiene que mover, digamos, ¿no? De una posición, digamos, que en definitiva sea honorable, respetuosa, digamos, ¿no? Creo que si uno se sube al ring a pelear con el otro, pierde la pelea. Ahí es donde perdemos la pelea, ¿no? Entonces, también ser comunicacionalmente asertivo, ¿no? Y bueno, y no moverse de ahí, ¿no? Y saber qué queremos transmitir y agotar todas las instancias, saber al final del día que hemos hecho todo de nuestra parte, digamos, y que hemos puesto lo mejor, ¿sí? Para que todo salga de la mejor manera. Y obvio que vamos a estar orando por este caso para que todo salga bien, ¿sí? Sí, ahí Vale ponía en el chat también que podemos tener una entrevista con esta mamá y su hija, si ellas están dispuestas, se pueden comunicar con el equipo de consejería ahí de la iglesia, así que bueno, ahí yo voy a dejar el teléfono en el chat si esta persona, que como obviamente es anónimo, no sabemos quién es, pero si estás ahí escuchándonos, yo dejo ahora un número en el chat para que te puedas poner en contacto con el equipo de consejería de la iglesia, tal vez no solo para la mamá y la abuela del bebé, sino también para vos que seguramente estás pasando por un tiempo de ansiedad y de dificultad, así que ahí estamos para vos. Muy bien. Una última pregunta, ya estamos en horario, pero hay algunas preguntas más. Ahí Analia me Perdón, dijo que Flor. podemos seguir hasta un ratito más, así que... Bueno, así hago las dos preguntitas más que hay acá en el Menti. Dice, mi hija me cuestiona todo lo relacionado a Dios y sus principios, que la Biblia está desactualizada y que hay que adaptarla a la nueva realidad que se vive. Ejemplo, temas de como homosexualidad, divorcio, el volver a casarse. Ella dice que así como antes las mujeres no podían hablar ni menos enseñar y ahora sí, entonces toda la Biblia, perdón, hay que actualizar. Eso dice, ¿cómo responder a eso que por momentos pareciera tener razón? Bien, hay, hay que, a mí se me ocurre lo siguiente, ¿no? Uno tiene que confiar en algunas cuestiones. En primer lugar, me parece que está bueno confiar en la inversión que uno ha hecho en su hijo o en su hija, todo el legado que uno ha dejado en palabra, en enseñanzas, etcétera. Tarde o temprano, eso, digamos, va a tener su efecto y va a cobrar vida, ¿sí? Ahora, lo que pensaba cuando escuchaba todo eso esencialmente era lo siguiente, que lo que tenemos que legarle a nuestros hijos es conocer a una persona, a la persona que enamora, ¿no? En definitiva, que es Jesús. Yo creo que si de golpe hoy es adolescente o ese adolescente, en este caso es una chica, conoce el decálogo de todo lo que hay que hacer, no hacer, pero no conoce a la persona que le da sentido a todo esto, entonces lo único que vamos a tener es un religioso más, una religiosa más, ¿sí? Creo que el mayor legado es que conozca a Jesús. Y hay que orar para que tenga ese encuentro, un encuentro real con Jesús, que la enamore y que haga que todo eso que hoy para ella no tiene ningún sentido, ¿no? Que es locura, ¿no? Para el que no cree, digamos, de golpe cobre un valor esencial y fundamental, ¿no? Y no desesperarse, ¿no? Porque la idea es que uno en el proceso, a ver, no porque grites más, te va a escuchar más, o no porque grites más el mensaje va a entrar mejor o va a ir más profundo, no. Es decir, a veces sin quererlo, en esta desesperación que nos agarra a los papás, lejos de terminar reflejando el corazón de Jesús, terminamos reflejando nuestra peor cara, ¿no? Digamos, ¿no? El ogro que llevamos dentro, ¿no? La ogra que llevo dentro. Bueno, parece a mí que es muy importante esto, creo que lo que decía hoy Sebi también es muy importante, orá por tu hija, orá por tu hija para que tenga una revelación de Jesucristo, o orá por tu hija para que todo esto que ella lo ve sin valor de golpe lo empiece a ver, ¿sí? Y orá también para que vos te mantengas tranquila
en este momento, ¿sí? Ahora, hay principios, valores, etcétera, que seas cristiano o no sos cristiano, igual los enseñás, ¿sí? Así que todo lo que vos consideres como madre que es correcto, lo tenés que enseñar a tu hija, en definitiva. Y es lo que hablábamos hoy, ¿no? El frontón. Creo que estás en un momento donde justamente lo que se está dando es esta confrontación generacional, digamos, y como adulto te tenés que bancar justamente esto, ¿no? Digamos, ¿cómo todo esto que me enseñaste no tiene ningún valor? Mentira, claramente lo tiene, y en el fondo seguramente también lo sabe, ¿sí? Ahora, si sobre el final de la pregunta hasta vos terminás dudando de que eso que tal vez enseña la escritura no es tan así, tal vez algo de razón tiene, y bueno, ahí, digamos, también es una oportunidad para que uno mismo se afirme y se fortalezca en la fe, ¿no? Creo que digamos, toda esta situación, este conflicto, tal vez con tu hija, ya que no la conocemos y, digamos, hace que también vos entres en conflicto, ¿no? Te sientas cuestionada, como que fallaste como mamá, etcétera, ¿no? De golpe te entres en un conflicto, una crisis hasta de fe, ¿viste? Pero yo te digo en esta hora, no tengas, está tranquila, ¿sí? Tanto tu vida como la vida de tu hija están en las manos de Dios y Él va a estar cuidando de ustedes, ¿sí? Tu futuro y el futuro de tu hija están asegurados en Él. Así que desde ese lugar y de esa confianza, digamos, ejercer tu maternidad, poner los límites, insistir en enseñar la palabra, ¿sí? Creo que eso es lo que uno tiene que hacer, no tiene que desistir de eso. Y bueno, por ahí va, ¿sí? Es un poco lo que se me Seguro. ocurre transmitir. Perfecto, hay dos o tres cositas para agregar. Primero, entender, ahí vos mamá que hiciste esta pregunta, que es normal que los adolescentes, aún adolescentes consagrados y que aman a Dios, tengan estos cuestionamientos de asuntos éticos, morales o culturales, porque son temas que están muy instalados a nivel cultural y social y los chicos son permanentemente bombardeados por los medios de comunicación, así que tu hija tenga esos cuestionamientos no significa que sea un hereje o, bueno, todo lo que decía Ezequiel. Y trabajar como madre, ¿no? Y no solo en estos temas, en todos, que lo decíamos la otra vez con Vale. En la adolescencia, la principal aliada en la formación de nuestros hijos es la iglesia. Sí, en esto Flor va a tener mucho ahí para agregar, el grupo de adolescentes, la compañía. Entonces, por más obviamente uno como padre tiene que estar preparado desde la apologética, desde las razones para contestar, pero mira, por más que uno como padre les conteste con la mejor teología y con amor y por una cuestión de lo que decía ese, ¿no? De que en esta edad los chicos rechazan el mundo adulto y quieren diferenciarse de los padres, por más que le dé la mejor clase, los chicos te van a decir no, pero no es así. Solamente porque me lo decís vos que sos mi mamá. Ahora, si se lo dice Flor Braida, su pastora de adolescentes o su líder o en un contexto de grupo, por ahí cambia la cosa. Y ahí sí entiende cuestiones que tienen que ver con esto. Bueno, hay cosas que son culturales en la Biblia, que no tienen que ver con principios eternos, y hay algunas cuestiones que sí, que son principios eternos de la palabra. Bueno, todo el argumento que podamos darle en este caso a esta chica. A lo que voy es que le va a entrar más quizás a través del grupo de adolescentes, de los líderes, que lo que yo pueda decirle como padre, que eso no me exime de nuevo, como padre, como primer responsable en la formación, en la educación de mis hijos, pero es clave la alianza estratégica ahí con la iglesia, con el grupo, con los adolescentes, con los líderes en este tiempo. Así que también alentarte como madre, así como ponía Vale ahí con el chat, que pueden consultar en el consultorio, cuestiones personales o situaciones críticas, problemáticas que estén viviendo con sus hijos adolescentes, sea un embarazo, adicciones o lo que fuere. También en estas cuestiones poder acercarse a los líderes de adolescentes y plantearlo. Bueno, mi hija está con estos cuestionamientos, ¿qué hago? ¿Cómo se puede trabajar o reforzar mejor también desde la didáctica del grupo? Eso, establecer esa alianza con la iglesia, ¿no? Sí, fue un detallecito nada más. Lo que acaba de decir Seba es tal cual. ¿En qué sentido? En que en esta etapa, si el grupo de pares por momentos cobra un mayor peso o relevancia que el propio grupo familiar. ¿Sí? Es así. Entonces también tener en cuenta esto que acaba de decir Seba me parece fundamental. Muy bien, nos hemos excedido 8 minutos, hemos llegado hasta acá por la gracia de Dios.
Perdón, hoy fue una clase muy accidentada de lo técnico, pero logramos sacarla adelante. Grande ese ahí. Menos No, mal sí. que funciona bien el 4G ahí en La Plata. No, sí, a mí me pasan estas cosas. Me han pasado varias a lo largo de la cuarentena. Ay, no, son tremendas. Bueno, pero acá estamos, hemos sobrevivido a todo esto, ¿sí? La verdad que, che, fue un honor estar. La verdad que hoy no lo pude decir porque como arrancó todo medio accidentado, bueno, un honor haber recibido la invitación, poder estar. La verdad, súper, súper agradecido. Bueno, el honor es nuestro, sabés cuánto te queremos, te admiramos y nada, te seguiremos invitando para cuanto asunto, evento, reunión haya. Y bueno, tranquilo, mira, empezaste vos averiado ahí con la tecnología y después yo acá no sé qué pasó, si me fui o qué, en un momento se me trabó, no sé si internet o qué. Así que bueno, estamos empatados en conflictos Dale, dale. tecnológicos. La única inmaculada y que No, siempre me cambia increíble, todo, ¿eh? Flor, ahí que... Impecable. Ella es así, ¿viste? Es una genia. Tenemos mucha cancha. Ah, recién Mango me acaba de escribir. Si no cortás ahora, no salimos a la noche, porque claro, tengo que comer, acostar y empezar otra vez acá en vivo. Así que Bueno, ya tenemos no, mucho y vivo yo tengo encima. que cortar, yo tengo que hacer hoy verdades fuera del freezer porque hicimos el Bueno, cambiazo con... tirame un ratito más. En vez de 45, tirame hasta 50, 55. Hoy le damos un poquito más. Así que bueno, millones de gracias a los dos, un lujo, ahí tanto ese como Flor, que Dale. también fue la invitada de hoy, acá te apareció, mirá, Hola, tomando Mirá, lujo, andá, imponente. Con mirá. este equipo de lujo, ¿para qué voy a estar? Aproveché y me fui con Qué Vicky. chanta que, ¿eh? Qué chanta que, ¿eh? Y soy Terrible. madre. Ya, la lógica fue cuatro somos multitud, cuatro hablando, dos psicólogas, una estudiante de psicología, más un pastor y orientador, no, demasiado, ya necesitamos 5 horas, así que... Está bien, está bien, está bien. Muy bueno el programa. Bueno, 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 quédese ahí. Me alegro. Ya que viniste, jueves que viene la tenemos de nuevo a Susi. Seguimos con el tema paternidad, Lujazo. hablando hijos en crisis. ¿Sí? Han surgido muchas preguntas referidas bueno, estos temas, embarazo, adicciones y demás. No solo referido a la adolescencia, sino a todas las edades, ¿no? Infancia, niñez y adolescencia. Susi hablando, hijos en crisis, qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? Desde su vasta experiencia como psicólogo, así que agéndenselo ahí jueves que viene con Susi. Bueno, gracias ese de nuevo, gracias Flor, Dios los bendiga. Nos vemos. Chau, Y chau. nos estamos Cariños a viendo. todos.